Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra última sesión de hoy. Esta sería la sesión número 9. Vamos avanzando, son 24. Así que tenemos todavía mucho que estudiar. Hoy es lunes, todavía tenemos de martes a sábado. El estudio que vamos a hacer ahora es sobre la fiesta de las primicias. Y vamos a ir desde la página 85, hasta la página 94. 85 hasta la 94. Así que tengamos una oración y entramos directamente al estudio. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por ser un Dios maravilloso. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú escogiste comunicarte con nosotros. Estuviste dispuesto a enviar tu Hijo precioso para sufrir una vida de pruebas, para sufrir la muerte en la cruz. Te damos gracias por ese gran sacrificio. Y al estudiar sobre la fiesta de las primicias, pedimos que nos des mentes claras para entender. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día más a admirar tu palabra y especialmente a admirarte a ti, quien se revela en esa palabra. Te lo imploramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3 y 4, se refirió a las 3 primeras fiestas judías. No por nombre, pero describe el evento. Dice allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Esa es la Pascua, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y que fue qué? Sepultado. ¿Qué fiesta fue esa? Panes y levadura, donde su cuerpo no vio corrupción en la sepultura. Y que resucitó al tercer día. ¿Cuál fiesta sería esa? Las primicias, que vamos a estudiar ahora, conforme a las Escrituras. Ahora, quiero leerles la descripción que da Elena White sobre la fiesta de las primicias. Es una cita larga, pero poderosa. Deseo de todas las gentes, páginas 729 y también la 730. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Está representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Y ahora viene la aplicación. Así también Cristo, las primicias representaban la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Y luego el apóstol, ella cita al apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:14, a donde dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Noten, una multitud de cautivos. Sigue diciendo, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, es decir, eran mártires, habían dado testimonio de la verdad.
ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Así que la fiesta de las primicias es representada por Cristo Jesús, la primicia, junto con un grupo de personas que resucitaron con Él la mañana de la resurrección. Ahora en la página 86 vamos a resumir lo que pasó en la Pascua, panes y levadura y primicias. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. En ese día, a esa hora, se marcaron los sepulcros de los que iban a resucitar. Las tumbas de las primicias, en otras palabras, de los muertos fueron marcadas. Jesús fue sepultado a última hora del viernes, justo antes del sábado. Así que ese viernes, cuando Jesús murió, fue depositado en el sepulcro. Ahí estaba identificado el lugar donde Jesús iba a resucitar, pero también las tumbas de los que resucitaron con Él estaban también marcadas para resucitar con Él el primer día de la semana. Luego tenemos el pan sin levadura. Jesús descansó en la tumba todo el día sábado, junto con los que iban a resucitar el primer día de la semana. Y luego entonces tenemos las primicias. Jesús resucitó cuando aún estaba oscuro, antes de las 6 de la mañana. Eso debe ser AM, no PM. Allí tiene que hacer esa corrección. Jesús resucitó cuando estaba aún oscuro, a poco antes de las 6 de la mañana, y fue a recoger a su gavilla para mecerla delante del Padre. Él no permitió, temprano en la mañana, como ustedes saben, se encontró con María, ¿verdad? En el huerto. No permitió que María, ¿qué? Que María lo tocara. ¿Y qué explicación dio por eso? Dijo, porque aún no he ascendido a mi Padre. Pero lo interesante es que en la tarde del domingo, cuando se encontró con los discípulos, les dijo que lo tocaran. Es decir, que en la mañana dijo, no me toques, no he ascendido al Padre. En la tarde le dijo a sus discípulos, metan sus dedos aquí y toquen las heridas. ¿Qué tiene que haber ocurrido entre esos dos momentos? Jesús tiene que haber ascendido al Padre para presentarse como ¿qué? Como las primicias delante del Padre. Se mecía la gavilla enfrente de la entrada del tabernáculo, enfrente de la entrada a la carpa en sí. Jesús tiene que haber hecho un viaje corto para presentarse ante su Padre como la gavilla en cumplimiento de lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora, al pie de la página 86 tenemos una declaración interesante de Jesús. Juan 12, 20 al 24. Vienen unos griegos a donde Jesús y quieren una entrevista. Vamos a leer en cuanto a eso. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús dice algo muy extraño. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego dijo esto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Yo creo que los que están aquí entienden muy bien, o muchos de ustedes, no sé si todos, el principio de cómo funciona una semilla cuando uno la deposita en la tierra. Cuando uno mete la semilla en la tierra, la semilla muere. La semilla muere. Pero cuando la semilla muere, milagrosamente brota la planta. Y la planta crece y finalmente produce mucho fruto. ¿De dónde vino todo el fruto? De la semilla original que fue depositada en la tierra. Lo que quiso decir Jesús es
que él iba a morir, él iba a ser enterrado, iba a morir, pero como consecuencia de su muerte iba a resucitar. Y al resucitar iba a producir mucho ¿qué? Iba a producir mucho fruto en términos de seres humanos. Ya no son manzanas, ni naranjas, ni papayas. En realidad, la muerte y resurrección de Jesús hace posible muchos creyentes en Jesús, mucho fruto como resultado de la obra que él hizo. Entonces miremos la cronología de las 3 primeras fiestas hebreas. El 6º día, 14 de Nisan, es la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. El 7º día, 15 de Nisan, era el sábado ceremonial y el sábado semanal. Y el Señor Jesucristo resucitó, descansó en el sepulcro y sus seguidores reposaron fuera del sepulcro, conforme al mandamiento del sábado. Y luego, el primer día de la semana, el 16 de Nisan, el Señor Jesucristo se presentó ante su Padre como las primicias del sepulcro. Ahora hablemos un poco de la ceremonia de los primeros frutos. Elena White tiene una cita donde explica esta ceremonia de los primeros frutos que se ofrecían delante de Jehová. Patriarcas y Profetas, página 522, ella escribió: la cebada, recuerden que la cosecha en el tiempo de la Pascua era la cebada. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina. Y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Es decir, que las primicias eran el indicio de que iba a haber una gran cosecha posterior. Era una muestra, en otras palabras, de la gran cosecha que vendría. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que la resurrección de Cristo con los que salieron del sepulcro con él eran solo una pequeña muestra, una garantía de todos los que saldrán del sepulcro cuando Cristo regrese a la tierra en poder y gloria. Ahora, es interesante que la Biblia no describe precisamente cómo era que se desempeñaba la fiesta de las primicias. Sencillamente nos da la fecha y dice que la gavilla de cebada se mecía delante del Señor, pero no da detalles en cuanto de dónde, de cuál campo sacaban las espigas para lo que iba a mecer el sacerdote ante el Señor. No dice a qué horas lo hacía, etcétera. Sencillamente nos da los detalles básicos. Pero un judío que se convirtió al cristianismo con el nombre de Alfred Edersheim, al igual que el Talmud judío que explica las costumbres judías, explican cómo era que se realizaba la ceremonia de las primicias. Y en los próximos puntos van a encontrar el proceso que se seguía. Ninguno de los israelitas, ahora estoy resumiendo lo que está en la página 87, ninguno de los israelitas podía comer grano nuevo hasta que la gavilla fuese mecida ante el Señor. Eso lo acabamos de leer en el Espíritu Profecía. En segundo lugar, se formaron varias espigas del grano en una gavilla. En otras palabras, no era solo una espiga, eran varias espigas que formaban una gavilla que se iba a mecer ante el Señor. Según la tradición judía, se cortaba de uno de los campos cercanos a Jerusalén, en algunos casos un poco más lejano de Jerusalén, se cortaban las espigas para formar la gavilla. Todos los judíos querían tener la oportunidad de cortar la gavilla de su campo. Imagínense qué privilegio que cortaran la gavilla del campo de ellos para mecerla delante del Señor. El campo de donde se iba a cortar
las espigas para formar la gavilla, se marcaba el día anterior, se marcaban las espigas que se iban a escoger para la gavilla el día anterior al sábado. Interesante, se marcaban las espigas específicamente el día antes del sábado a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Vamos a la página 88. El sacerdote marcó las espigas precisas que se iban a usar para la gavilla e hizo los arreglos para que el campo fuese cuidadosamente vigilado. Ningún animal y ninguna persona podía pasar por el campo cuando las espigas estaban marcadas el día antes del sábado, que en el caso de Jesús sería el día ¿qué? El día viernes. El sacerdote luego medía exactamente cuánto tiempo tomaría para llegar del campo al santuario para mecer la gavilla en la presencia del Señor, porque tenía que mecerse exactamente a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Ahora, esto no está en la Biblia, pero Alfred Edersheim era un judío practicante que se convirtió al cristianismo y él describe lo que contienen las publicaciones judías. Ahora, cada israelita individualmente también agitaba su propia gavilla, pero el sacerdote oficiaba en la entrada del santuario la gavilla especial de las espigas que se habían marcado el día antes del sábado. En el caso de Jesús, el día viernes. El día después del sábado, el sacerdote iba al campo, cortaba las espigas que habían sido marcadas, formaba la gavilla y luego se dirigía al santuario a donde mecía la gavilla en presencia del Señor. La agitación de la gavilla tenía que ocurrir a las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio vespertino en el santuario. Y ustedes dicen, ¿será que la Biblia nos dice que a las 9 de la mañana? La respuesta es sí, la Biblia nos da ese detalle. Y ustedes dicen, ¿dónde la Biblia da ese detalle? El Pentecostés, que vamos a estudiar como la próxima fiesta en esta serie, el Pentecostés ocurrió 50 días exactamente después del Festival de la Gavilla. 50 días después. ¿A qué hora se derramó el Espíritu Santo como anuncio de que Jesús había comenzado su sacerdocio en el santuario celestial? A las 9 de la mañana. 50 días después. Así que la gavilla tiene que haberse mecido ¿cuándo? A las 9 de la mañana, 50 días antes. Y se dice, ¿dónde dice Hechos de los Apóstoles eso? En Hechos 2:15 dice que cuando empezaron a hablar en lenguas ahí en el aposento alto, que algunos burlones dijeron, esto lo que están es borrachos. Y Pedro dice, ¿qué borrachos? No están borrachos, apenas es la hora tercera del día. Apenas son las 9 de la mañana. Es decir, tenía que mecer la gavilla a la hora precisa y exacta, como todas las demás fiestas, tenía que cumplirse en el momento exacto y preciso. Ahora, vamos a pasar por alto los 2 párrafos porque ya hemos tratado ese asunto de si era el sábado, era el día después del sábado ceremonial o el día después del sábado semanal. En realidad no importa, porque el sábado ceremonial y el sábado de la ley moral cayeron el mismo día. Así que este era el 16 de Nisan, después del pan sin levadura, después que el pan sin levadura comenzó y después de la Pascua que ocurrió el día 14 del mismo. Ahora leamos en cuanto a la gavilla, a la fiesta de las gavillas en Levítico 23, 9 al 11. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Interesante. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis ¿qué?
aceptos. Interesante. En unos momentos le voy a mencionar algo muy interesante en Apocalipsis sobre esto. Dice en el versículo 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Y cuándo debía mecer la gavilla? El día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿Qué día sería ese en el caso de Jesús? ¿Cuál era el día después del sábado? Lo que nosotros llamamos el domingo. La Biblia se refiere al día como el primer día de la semana. La Biblia no le da nombres planetarios a los días. Nuestros nombres son planetarios, menos el domingo. En inglés, aún el sábado, Saturday, en honor a Saturno. En español, lunes, el día de la luna. Martes, el día de Marte. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, el día de Venus. La Biblia no da nombres. Solamente da nombres para el viernes, que lo llama la preparación, y el sábado. Los otros días se enumeran. Día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Porque esos 2 días que se nombran también se enumeran en la Biblia. Así que el Señor Jesucristo resucitó el 16 de Nisan. Las primicias ocurrieron el 16 de Nisan, precisamente a las 9 de la mañana. Jesús se presentó ante su Padre para estar seguro de que su Padre había aceptado su sacrificio. Interesante que dice para que seáis ¿qué? Aceptos. Jesús se presentó ante el Padre para estar seguro que su sacrificio era ¿qué? Aceptado por el Padre. Por eso ascendió. Ahora hagamos un pequeño paréntesis. A Jesús también se le llama el primogénito de entre los muertos. ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a leerlo. Colosenses 1 y el versículo 18. Hablando de Jesús dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. ¿Qué significa la expresión primogénito entre los muertos? No significa que fue el primero en resucitar. ¿Cómo sabemos que no significa el primero en resucitar? Porque antes de él resucitaron varios. Resucitó Moisés, resucitó el hijo de la viuda de Sarepta, resucitó un hombre que el cadáver lo echaron en el hoyo donde estaba enterrado Eliseo y resucitó. Estaba la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, Lázaro. Todos esos resucitaron antes que Jesús. Así que primogénito de entre los muertos no puede significar que Jesús fue el primero en el tiempo en resucitar. ¿Qué significa la expresión? La expresión significa sencillamente que la resurrección de los fieles depende de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es preeminente. Por eso Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La palabra primogénito se refiere a una persona que tiene una categoría elevada. No necesariamente significa el primogénito en nacer. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús nació primero que los hermanos? No, significa que es el preeminente entre los hermanos. Y saben, hermanos y hermanas, que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Y nosotros no tendríamos ninguna esperanza de resucitar. Jesús, como las primicias, era indispensable para garantizar la resurrección de sus fieles. Ahora vamos a anotar Romanos, el capítulo 4, 24 y 25. Fíjense la relación que existe entre la resurrección de Cristo y nuestra justificación.
¿Sabe lo que significa la palabra justificación? Una palabra teológica, medio complicada. Es mejor decir perdón. La hermana White dice que la justificación es equivalente al perdón. Ahora, hemos estudiado anteriormente que Cristo perdonó todos los pecados en la cruz, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cristo perdonó todos los pecados en la cruz? No. ¿Cuándo perdona los pecados? ¿Cuándo? Intercede por nosotros. Cuando venimos a Él arrepentidos, confesando nuestros pecados, con fe en su justicia, entonces en ese momento Cristo nos perdona el pecado y nos cubre con su manto de justicia. En ese momento es que lo hace. Cuando reclamamos individualmente y personalmente lo que Él hizo. Ahora fíjense, en Romanos 4, 24 y 25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, es decir, va a ser contada la justicia de Cristo. Esto es a los que ¿qué? A los que creemos ¿en quién? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Tiene algo que ver nuestra justificación, nuestro perdón con la resurrección de Cristo? Sí, Señor. Él es las primicias que garantizan que habrá postrimicias. Esa es una palabra que yo inventé. Pero ustedes entienden bien lo que estoy diciendo aquí. Noten 1 Corintios, el capítulo 15, 16 al 18. La resurrección de Cristo, Él es el primogénito de entre los muertos, porque de su resurrección dependen todas las resurrecciones. Es el preeminente, su resurrección es la preeminente sobre todas. Y dice ahí en 1 Corintios 15, versículos 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Cuán importante fue la resurrección de Jesús? Vital. ¿Qué más importante? ¿La vida perfecta de Jesús, su muerte o su resurrección? Todo. Entonces los cristianos se enfocan en la cruz y la cruz. Gloria a Dios, la cruz es importante. Podemos gloriarnos en la cruz de Cristo, pero es solo un aspecto del ministerio de Jesús. Su vida perfecta, indispensable, porque si no hubiera vivido una vida perfecta, hubiera sido un cordero con defecto y no hubiera valido su muerte. Y si Jesús muere y queda muerto y no resucita, no puede interceder por nosotros. Y si no intercede por nosotros, no recibimos el perdón. Estamos en nuestros pecados todavía. Entonces no digan, hermanos y hermanas, que la cruz es lo único que tenemos que hablar. Hay que hablar del plan global de la salvación de Jesús, todos los aspectos. Ahora hablemos de los primeros frutos de los muertos, porque ustedes saben que Jesús resucitó las primicias, pero también hubo un fruto que resucitó con él, ¿sí o no? Vamos a leer Mateo 27 y el versículo 51 al 53. Jesús era la primicia, pero los que resucitaron con él eran primicias. Recuerdan que habían varias espigas en el ramillete, ¿verdad que sí? No una sola espiga, era un ramillete. Ahora fíjense lo que dice Mateo 27, 51 al 53. Cuando Jesús muere, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y ahora, ¿cuándo salen del sepulcro? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora repasemos qué fue lo que ocurrió en la mañana de la resurrección. Todavía estaba oscuro cuando las mujeres vinieron a la tumba
para ungir el cuerpo de Jesús. Eso lo dice Juan 20 y el versículo 1. El sol sale en Israel alrededor de las 6 de la mañana, todo el año. Por lo que Jesús debe haber resucitado poco antes de ¿qué? Poco antes del amanecer. Noten lo que dice Juan 20 y el versículo 17. Cuando Jesús se encuentra con María, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué dijo Jesús a María tempranito? No me toques, todavía no he ascendido a mi Padre. Y luego dice: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Noten que el tiempo del verbo está en presente, no futuro. Jesús no está diciendo en 40 días voy a ascender. Dice, en ese caso hubiera dicho, subiré a mi Padre y a vuestro Padre. Dice, subo, indicativo presente en el idioma griego. Jesús está diciendo, ahora después de la conversación subo, no me toques por ahora. Ahora, lamentablemente, la mayoría de las versiones modernas de la Biblia no traducen no me toques, sino que traducen no te aferres a mí, no me agarres. Algunas traducen no me detengas. Pero en realidad la palabra significa tocar. No me toques. Déjeme darle varios ejemplos bíblicos donde aparece la misma palabra, en una sola palabra en griego. Dice en Mateo 8 y el versículo 3 que Jesús tocó a un leproso. No se agarró del leproso, lo tocó. En Marcos 5:31 dice que una mujer tocó el manto de Jesús, no lo agarró. En Lucas 6:19 dice que la multitud quería tocar a Jesús para ser sanada. Y las versiones traducen tocar, en todos estos versículos traducen tocar, tocar. Esta es la única excepción donde traducen agarrarse. En Lucas 18:15 dice que los padres traían a sus hijos a Jesús para que los tocara. Y uno muy interesante, Mateo 20:34 dice que Jesús tocó los ojos de los ciegos y ellos pudieron ver. Jesús no se aferró de los ojos de los ciegos. No agarró los ojos de los ciegos. Los tocó. Es decir, Jesús está diciendo, no me toques. Por extensión se puede decir que María está diciendo, no me agarres, no me detengas, porque tengo que ir a un lugar. ¿A dónde iba a ir? Iba a ir al cielo. ¿Qué creen ustedes? Que Jesús le dijo a esa María, mira, no me toques, que voy a ascender a mi Padre en 40 días. No, porque durante esos 40 días los discípulos los tocaron a diestra y a siniestra. Algo tiene que haber ocurrido ese día. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues saben ustedes que esa misma noche Jesús le dijo a los discípulos, tóquenme. Esa noche de domingo Jesús le dijo, al Padre, ven, yo soy. Entonces le dijo Jesús a los discípulos que lo tocaran en la noche, pero le dijo a María, no me toques en la mañana. ¿Qué tiene que haber ocurrido entre un evento y el otro? Tiene que ser que Jesús ascendió al Padre. Noten lo que dice Primeros Escritos, página 186. Tremenda cita. Entonces Jesús le habló con su propia voz celestial diciendo, está el encuentro con María en el huerto, María. Ella reconoció el tono de aquella voz querida y prestamente respondió, Maestro, con tal gozo que quiso ¿qué? Abrazarlo. Pero Jesús le dijo, no me ¿qué? No le dijo, no me abraces. No me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
alegremente se fue María a comunicar a los discípulos la buena nueva. Ahora escuchen. Pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo ascendió Jesús al Padre? ¿Como las primicias? El día de la resurrección. La tarde de la resurrección. ¿Y por qué ascendió? Porque quería saber si su Padre había aceptado ¿qué? Su sacrificio. Recuerdan que cuando leímos en cuanto a las primicias dice, para que seáis ¿qué? Aceptos ante Dios. Jesús ascendió al Padre y se encontró con él en la entrada del santuario, porque la gavilla se mecía enfrente de la entrada de la carpa. Y el padre se asomó y le dijo, tu sacrificio es acepto. Y entonces Jesús luego, ¿qué hizo? Regresó. Ahora, ¿notaron ustedes que aquí Jesús dice, para oír del Padre, de los labios de su Padre, que aceptaba el sacrificio, y noten qué más, y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Cuándo recibió Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra? ¿Cuando ascendió 40 días después de la resurrección? No, cuando ascendió el día de la resurrección, el Padre le dio potestad en el cielo y en la tierra. Y eso es bíblico. Noten Mateo, el capítulo 28. Mateo, el capítulo 28. Ustedes conocen este pasaje. Es la gran comisión que dio Jesús. Mateo 28. Y vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? Jesús no dice, yo ahora tomo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Alguien le dio la potestad. ¿Quién le dio la potestad? El único que le podía dar esa potestad es su Padre. Así que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como Jesús ahora tiene toda potestad, Jesús le dice a sus discípulos, esto está diciendo inmediatamente antes de su ascensión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está con ellos a través de la obra del Espíritu Santo, no personalmente, porque personalmente está en el cielo, intercediendo por nosotros, pero está presente aquí por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿notan ustedes en la gran comisión que se mencionan 3 personas? ¿Cuáles son las 3 personas que se mencionan? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿son nombres esos? ¿Padre es nombre? ¿Hijo es nombre? ¿Espíritu Santo es nombre? No. Es decir, que el nombre no está en la fórmula bautismal. Hay que invocar el nombre de los 3. Nombre singular, no plural, no los nombres. Cada uno no tiene su propio nombre. Los 3 tienen el mismo nombre. Pero la fórmula bautismal no da el nombre. Sencillamente dice que se debe invocar el nombre. ¿Y saben cuál es el nombre? Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, van a encontrar que todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Yeshua, que significa Jehová salva. Yo pregunto, ¿el Padre es Jehová? ¿El nombre del Padre es Jehová? Sí. ¿El nombre del Hijo es Jehová? Sí. ¿El nombre del Espíritu Santo es Jehová? Los 3 tienen el mismo nombre. Así que cuando se bautiza en el nombre de Yeshua, Jehová salva, se está bautizando en el nombre que comparten los 3. Ahora fíjense, eso es un paréntesis, es una ñapa. Esa palabra tal vez no la conocen. Es cuando se da uno extra, cuando uno pide una docena de donuts, le dan 13. Esa es la ñapa.
Ahora fíjense. Así que Jesús fue al cielo para recibir ¿qué cosa? Para recibir potestad de su Padre. Y para estar seguro de que su sacrificio era ¿qué? Su sacrificio era acepto. Ahora vamos a leer Primeros Escritos, página 187, la mitad de la página 92 de nuestro manual. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria, las puertas de la ciudad. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. ¿Cuándo recibió potestad? Cuando subió al mismo día de la resurrección, porque sigue diciendo, el mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen, porque ya había subido a su Padre y recibido poder. ¿Está claro? Así que Jesús se presenta como las primicias, pero había otro grupo de individuos que resucitaron con él. Ellos testificaron en Jerusalén en cuanto a la resurrección de Cristo. Vamos al párrafo, a los dos párrafos al final de la página 92. Jesús cumplió la ceremonia de las gavillas cuando hizo este viaje rápido al cielo en la mañana de la resurrección. A las 9 a.m. precisamente, Jesús se encontró con su Padre en la entrada del santuario celestial, a donde se presentó a sí mismo y a aquellos que resucitaron con él como primicias. Jesús necesitaba escuchar de los labios de su Padre que su sacrificio había sido aceptado. El mayor deseo de Cristo es tener a su pueblo con él. Es importante recordar que se ofreció, este es un punto importante, se ofreció otro sacrificio en el primer día de las primicias. Se sacrificó un animal. Entonces Jesús murió otra vez el día de la resurrección. No, ¿cómo entendemos? En el Pentecostés también hubo sacrificios de animales. ¿Será que Jesús entonces murió en el Pentecostés otra vez? No, significa que la sangre que vertió es eficaz para todas las etapas de su obra de ahí en adelante. Ahora vamos a la siguiente página, la página 93. Deseo de todas las gentes, página 729. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Entendía el apóstol Pablo que las primicias se cumplieron en la resurrección de Cristo? ¿Lo entendía el apóstol Pablo así? Sí, usa la misma palabra que primicias. Noten 1 Corintios 15, 22 y 23. 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. ¿Qué significa la palabra vivificados? Lo mismo que resucitados. Ahora, ¿hay un orden en que va a ocurrir esto? ¿Hay un orden en que van a resucitar los justos? Sí. Dice lo siguiente, pero cada uno en su debido ¿qué?
en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que ¿qué? Los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entiendo las primicias. ¿Cuándo es la gran cosecha final? ¿Cuándo es la gran cosecha final de todo el campo, por así decirlo, de cebada? Es cuando Cristo regrese en poder y gloria. ¿Y cuál fue la muestra? Bueno, Cristo, pero ¿quién es más? Aquellos que resucitaron con Cristo eran la pequeña muestra de la gran resurrección de todos los fieles al final de la historia. Las primicias representan la resurrección de Cristo y aquellos que resucitaron con Él. Permítanme leer una cita que no incluí en el manual. Deseado de todas las gentes, página 773, a donde la hermana Guay aquí está describiendo cómo los que ascendieron al cielo con Él cumplen también la primicia de la gavilla. Jesús es el preeminente, pero los que resucitaron con Él también son la gavilla. Noten lo que escribió Deseado de todas las gentes, página 773. Eso es cuando Jesús ya va al cielo con los que resucitaron con Él 40 días después de su resurrección. Dice, entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta, escuchen esto, está delante del Padre, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él, como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. ¿Están involucrados también los que resucitaron con Jesús en la presentación de la gavilla? ¿Cómo no? La gavilla era un ramillete, no era una sola espiga, era un ramo que tenía varias espigas. Ahora volvamos un momento para leer lo que encontramos en el Deseo de todas las gentes 7:29 y 7:30. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representando la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Y luego yendo un poquito más adelante, porque ya leímos esa porción, más abajo donde dice, así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo, tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Ahora, yo les mencioné que iba a decir algo sobre Apocalipsis. Nos quedan algunos pocos minutos. Vamos a hablar de lo que ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección. Ahora no estamos hablando del viajecito corto que hizo el día de la resurrección, sino 40 días después. Jesús está ascendiendo al cielo con toda la hueste angélica. Allá en el cielo, en Apocalipsis 4, dice que está sentado el Padre sobre el trono. Y dice que en medio del trono hay 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y alrededor del trono estaban 4 seres vivientes. Es decir, están presentes ahí el Padre, están presentes los 24 ancianos en tronos alrededor del trono y están los seres vivientes ahí en medio de esa escena, en medio del trono. Y todos están cantando un himno. Es un himno de alabanza al que está sentado en el trono. Es un himno a Dios el Padre. Está en el capítulo 4 y el versículo 11.
Pero en el capítulo 4 no aparece Jesús, ni la hueste angélica. Y uno dice, ¿a dónde estaba Jesús y la hueste angélica cuando los 24 ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron, y los 4 seres vivientes que representan los querubines y los serafines, ¿a dónde estaba la hueste angélica en ese momento? Para entenderlo tenemos que ir al capítulo 5. En el capítulo 5 llega al cielo la hueste angélica, cantando el Salmo 24. Abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y luego un grupo de ángeles dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Ah, Jehová de los ejércitos, el fuerte de batalla. Ese es el Rey de Gloria. Y entonces se abren las puertas de Jerusalén. Y Cristo entra en medio de la hueste angélica. Por eso no está en el capítulo 4, porque Jesús no ha llegado todavía. En el capítulo 5 ahora Jesús llega. Y llega como un cordero inmolado. Y dice, y ustedes pueden leer esto en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Es espectacular la forma como la hermana White describe el encuentro de Jesús con su Padre. Dice ella que Jesús entra a la presencia de su Padre. Le muestra las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado y en su sien, y quiere oír otra vez del labio de su Padre si su sacrificio es acepto. Y Jesús le dice al Padre, Padre, quiero que los que me has dado estén allí donde yo estoy. ¿Fue suficiente mi sacrificio? Ahora, en ese momento hay un silencio sepulcral en el cielo, porque Jesús le ha dicho a los ángeles, cállense, que tengo que preguntarle algo a mi Padre. Así que hay un silencio sepulcral en el cielo. Y entonces Jesús entra a la presencia del Padre y dice, Padre, es suficiente lo que yo he hecho para traer a mis hermanos y mis hermanas acá al cielo. Y el Padre le dice, es suficiente. Y dice la hermana White que el Padre lo abraza. Le dice, te podrás traer a tus hijos. Y la hermana White describe a los que resucitaron con Jesús y dice que son las primicias de entre los muertos, porque ellos resucitaron. Es una evidencia que van a resucitar todos los fieles al final de la historia. Y entonces cuando el Padre le dice, tu sacrificio es acepto, entonces el Padre le dice a la hueste angélica, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Saben quiénes son los 24 ancianos? Los representantes de los mundos que nunca pecaron. También estaban ahí presentes para recibir a Jesús. Estaban los querubines y los serafines para recibir a Jesús. Los ángeles venían con Jesús, porque los ángeles habían venido a recogerlo. ¿Recuerdan que Jesús fue arrebatado en una nube? Eran nubes de ángeles. La hueste angélica no estaba en el capítulo 4, porque en el capítulo 4 habían venido acá para recoger a Jesús y a los que resucitaron con Jesús. Y luego se fueron al cielo y entonces se realizó la escena que acabo de describir. Qué espectacular esa escena. ¿Saben, mis hermanos y hermanas, que no hay nada que Jesús anhele más que nosotros estemos con Él? Por eso quería saber que su Padre aceptaba su sacrificio. Él estaba dispuesto a decir, yo estoy dispuesto de perecer para siempre con tal de salvar a los que yo tanto amo. Ustedes conocen ese pasaje, pueden repetirlo de memoria, de Juan 14, 1 al 3. Si ustedes miran el contexto anterior, los discípulos están reunidos y Jesús le dice, me voy. Y Pedro le dice, ¿para dónde vas? Donde yo voy, no me pueden seguir, pero me van a seguir después. Y Pedro le dice, yo no quiero seguir después, yo quiero ir ahora. Y Jesús sabe que después de decir que Él se iba, estaban atribulados ellos. ¿Cómo podían concebir vivir un instante sin Jesús? No lo podían concebir. Y Jesús sabía que estaban atribulados y por lo tanto dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si no fuera así, se nos hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en su oración intercesora, en Juan 17, Jesús dijo: Padre, los que me has dado, quiero que ellos estén donde yo estoy. Y el apóstol Pablo, en el pasaje de la resurrección, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, después de decir que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en las nubes. Así estaremos siempre con el Señor. Y luego termino diciendo: por lo tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. La pandemia se llevó a muchos, pero los que fueron fieles a Jesús resucitarán, y yo creo que va a ser pronto. Qué gloriosa promesa, hermanos y hermanas, tenemos nosotros, porque Jesús estuvo dispuesto a morir, de cargar nuestros pecados. Estuvo dispuesto de reposar en el sepulcro el sábado conforme al mandamiento, y las mujeres y los discípulos descansando con él. Fue llamado del sepulcro por su Padre y salió del sepulcro por la vida que estaba en él, para que un Salvador vivo pueda dar esperanza a los que han muerto en Cristo. Y muy pronto Jesús regresará a recoger a toda la cosecha, ya no unas primicias, a todos los que murieron en Cristo Jesús. Y como dice el apóstol San Pablo, así estaremos siempre con el Señor. ¿Y saben ustedes cuál va a ser el nombre de la ciudad? Nosotros decimos la ciudad se llama la Nueva Jerusalén, pero si van a Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35, dice: el nombre de la ciudad desde ese día en adelante será: Jehová está allí. Lo importante de la ciudad es que Jehová está allí. Habitará con nosotros. Será nuestro Dios. Seremos la capital del universo. Dios va a trasladar su capital acá a este diminuto, insignificante mundo. Qué gran privilegio, hermanos y hermanas. No nos perdamos ese privilegio por nada en el mundo, por ningún placer que podamos gozar en este mundo.